El tema que vamos a tratar hoy se titula ¿qué significa la verdad según la Biblia? Porque muchos hemos conocido, tenemos el significado de la verdad. Verdad es cuando hay correspondencia entre lo que se dice con lo que estamos observando en un momento dado. Si yo digo que este atril es blanco, ustedes van a decir, no, es negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque relacionan el color negro con el del carbón. Y este atril, pues, es blanco. No es blanco, es negro. ¿Por qué? Porque se asemeja este color al carbón. Entonces, la verdad tiene que ver con cuando hay correspondencia entre lo que se dice con la realidad que estamos observando. Pero con base en la palabra de Dios, ¿qué significa la verdad? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Lo invito a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Juan, capítulo 8, verso 31. ¿Qué significa conocer la verdad según la Biblia? Porque conocer la verdad según la política, según algunos otros conceptos, pues es diferente a lo que la Biblia nos dice, que es la verdad. Jesucristo fue el único que dijo que Él era la verdad. Él no dijo que tenía la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es la verdad. Él no tiene la verdad. Él es la verdad. Entonces, Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, mire que se está refiriendo aquí a unos discípulos. ¿Cuáles son las personas que siguen a Jesús? Podríamos decir que las personas que siguen a Jesús se dividen en dos grandes grupos. Unos son los convencidos. ¿Cuáles son los convencidos? Los que creen en Dios. Así hay muchas personas, ¿verdad? Inclusive hasta los dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan. También los convencidos son los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso está bien, eso es verdad. Y eso lo dice la palabra de Dios. También creen que la Biblia es la palabra de Dios, es de donde se refleja la voluntad de Dios. Y está bien, eso lo creen los convencidos. Y también creen que ellos no pecan como los demás. O sea, muchas veces se creen hasta santos. Yo no peco como fulano, como pereceo. Esos son los convencidos. Pero realmente ellos son esclavos de sus pecados. ¿Por qué ellos creen que las personas pecan más que ellos? Porque ellos aman su pecado. Ellos, el pecado que desarrollan no lo ven como pecado, sino como algo normal que Dios le puede perdonar esa falta. Esos son las personas que están convencidas. Son gobernados por las pasiones y deseos. No son de Dios. ¿Por qué decimos que no son de Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. No se mantienen en la palabra. Algunas cosas de la palabra la aceptan, otras cosas no la aceptan. Como si quisieran modificar la palabra de Dios. Falsean muchas veces la palabra. Y al respecto, Juan 8:44, miren lo que les dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Él. Y mira lo que le dice Jesús en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién está hablando aquí Jesús? Le está hablando a los seguidores de Jesús que estaban convencidos pero no convertidos. Porque esos son los dos grupos que existen de los seguidores de Jesús. Hay unos que son convencidos y otros son convertidos. Entonces, Jesús le está diciendo a los convencidos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, le está hablando a seguidores de Él, los que habían creído en Él. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que hay muchas personas que siguen a Jesús, pero son convencidos nada más, no son convertidos. ¿Por qué son convencidos? Porque aún aman su pecado, a pesar que creen en Dios, creen que Jesús es el Hijo de Dios, y eso está bien que lo crean. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, y eso está bien, pero no quieren cambiar su condición de pecadores. Aman su pecado, y entonces todavía tu corazón está enfrascado en seguir haciendo las cosas que ellos aman. Y se refugian diciendo que ellos no pecan como los demás. De pronto ellos se fijan en alguien que es adúltero y dicen, bueno, y no soy adúltero, sino que yo miro pornografía. O yo hago tal cosa, entonces no pecan como los demás. O yo me tomo un traguito de vez en cuando, pero fulanito sí se emborracha, ese sí se hace unas borracheras y hace unos escándalos, eso sí es pecar. La palabra de Dios nos dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, porque Él es el que te va a incitar a hacer otras cosas más adelante. Entonces, tomar es malo, pues la palabra de Dios nos dice que mejor nos embriaguemos con el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución, y es lo mejor que podemos hacer, embriagarnos en el Espíritu Santo. Ahora, entonces vemos que seguidores de Jesús hay convencidos,
y hay convertidos. ¿Cuáles son los convertidos? Aquellos que obedecen la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. No cambian, ni modifican, ni adulteran la palabra de Dios. Siempre la aplican a su vida porque saben que es lo mejor. En cualquier circunstancia siempre aplican la palabra de Dios y crucifican sus pasiones. Antes de hacer lo que ellos quieren, lo que ellos desean, prefieren crucificar sus pasiones. Esos son los convertidos. Reconocen que son malos porque el verdadero Hijo de Dios reconoce que es pecador. El apóstol Pablo, siendo ya apóstol, él dijo, Jesucristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea que el verdadero convertido reconoce que es pecador, pero tiene una lucha todos los días contra ese pecado, contra esas pasiones que tenemos internamente, que tenemos que combatir contra ellas. Pero pertenecen a Dios. ¿Por qué pertenecen a Dios? Porque son libertados del pecado, a pesar que todavía tenemos la concupiscencia, porque esa concupiscencia no se nos quita porque recibamos a Cristo en nuestro corazón. Cristo nos perdona nuestros pecados. Somos libres del pecado, pero hacemos buenas obras por amor a Dios, no para ser salvos. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el convertido. Hace buenas obras no para ser salvo, sino porque es salvo, hace buenas obras. Y mire lo que nos dice al respecto Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais, eso se está hablando de los convertidos, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. O sea que de nosotros depende de quién somos siervos. Si somos siervos del pecado cuando obedecemos nuestra concupiscencia, o obedecemos la palabra de Dios y somos siervos de Dios obedeciendo las palabras, sus mandatos. Y sus mandatos no son gravosos. Él nos da la fortaleza para que los podamos hacer y no sucumbir ante nuestras tentaciones. Pero vemos algo también importante que el mismo versículo 32 del capítulo 8 de Juan nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de Cristo nos hace libre. Pero la verdad, según la religión, ¿qué es? Según la religión, la verdad está en función de cumplir la ley. Eso se denomina como doctrina judaizante, basado en el perfecto cumplimiento de la ley. Hacer obras de la ley para ser salvos. Nosotros no somos salvos por hacer obras de la ley, somos salvos por fe. La salvación es por confiar en Cristo, por tener fe en Cristo, de saber que todas las circunstancias dependen y están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él permite en nuestra vida, sean cosas buenas o malas, aunque nunca son malas, siempre son buenas, pero a veces son malas para nosotros en el corto plazo, siempre vienen de la mano de Dios. ¿Como qué? Como una enfermedad, una calamidad, una pérdida de empleo, una calamidad económica, cualquier clase de circunstancia que suceda en nuestra vida, siempre viene de la mano de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Inclusive que sabe que todos los reyes, o sea, todos los gobernantes son puestos por Dios. Tanto los buenos que nosotros creemos que son buenos o aquellos que nosotros también consideramos que son malos. Dios tiene su propósito. Si no recordemos el caso de Israel, que fue gobernada, Dios permitió que Nabucodonosor esclavizara a Israel como consecuencia del pecado que tenía Israel, porque Israel llegó un momento en que se volvió contra la palabra de Dios. Y Dios permitió que fuera esclavizado por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, la palabra de Dios nos dice que fue un siervo de Dios. Pero en ninguna parte vemos en la palabra de Dios que diga que él creía en Dios. No, sino que fue un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que no era seguidor de Jehová, hacía los propósitos de Dios. Sirvió para Dios cumpliera su propósito de castigar al pueblo de Israel. O sea, entonces vemos que Dios pone y quita reyes. Todos los gobernantes son puestos por Dios. Así que oremos por los gobernantes como la palabra de Dios nos manda a orar por todos los gobernantes para que vivamos en paz y sosegadamente unos con otros. Al respecto, Gálatas 2:14 nos dice, Gálatas capítulo 2, verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como gentiles y no judíos, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos aquí como hay muchas religiones que tratan de judaizar a la iglesia, como cumplir mandamientos que ya en la ley judía estaba, como guardar el sabbat o el sábado. Nosotros no tenemos que guardar el sabbat, nosotros no somos judíos. Y muchas cosas que pertenecían a los judíos todavía quieren inculcárselas a la iglesia. Nosotros no tenemos que guardar eso.
Todos los alimentos fueron purificados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la salvación no es por hacer las obras de la ley, sino por confiar en Cristo. Cristo nos dejó dos mandamientos que sucumben o albergan todos los mandatos que Dios estableció, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y Gálatas más adelante nos dice en el verso 24 del capítulo 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley de Dios sirvió o nos encaminó, fue nuestro maestro, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos en el periodo de la gracia. Por eso Gálatas 3:24 nos dice que la ley fue nuestro maestro, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ya llegó Cristo a nuestro corazón, ya no necesitamos la ley. Pero ¿qué pasa? La ley identifica el pecado. Cuando vemos que una persona está infringiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sabemos que la persona está en pecado. O sea, la ley identifica, es como un examen que podemos hacer nosotros. Si nosotros vulneramos la ley, sabemos que estamos en pecado. Pero el abstenernos o obligarnos nosotros a cumplir la ley no nos da la salvación, sino que nos identifica que estamos en pecado. Así nos lo dice Efesios 2:8, que nos dice, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, pero no somos salvos porque hacemos buenas obras, y no porque ya somos salvos, hacemos las buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, la religión, muchas religiones nos dicen que tenemos que cumplir la ley para ser salvos, y otros nos dicen que cumplamos doctrinas filosóficas o que guardemos los derechos fundamentales del hombre. Esto se conoce como humanismo religioso. Hay muchas religiones que tienen que ver con el humanismo religioso, inclusive hasta se involucran en política, y dice que tenemos que votar por personas que sean obedientes a la palabra de Dios para que Dios cumpla su propósito a través de ella. Vea, Dios cumple el propósito, así sea con un ateo en la presidencia. Así que no nos preocupemos por eso. El presidente o el gobernante que Dios ponga, que salga en turno, es porque el mismo Dios lo puso. Así que nosotros estamos confiados en que Dios pone y quita reyes. Ese es el verdadero cristiano. El humanismo religioso, ¿qué es el humanismo religioso? Es esa doctrina que busca integrar el ateísmo con el cristianismo. Eso es algo como mezclar el agua con el aceite, eso es indisoluble. El aceite con el agua nunca se mezclarán, así tampoco el cristianismo nunca se mezclará con el ateísmo. Pero el humanismo religioso busca eso, busca hacer las paces entre el ateísmo con el cristianismo. Y es más, el humanismo religioso basa sus doctrinas muchas veces sin tener en cuenta si Dios existe o no existe. O sea, usted puede estar en esa doctrina a pesar de que crea de que Dios no existe. Y también en esa clase de doctrina de humanismo religioso no se predica el verdadero evangelio, sino un evangelio adulterado. Miremos lo que nos dice al respecto Colosenses 2:8, el cual nosotros tenemos que estar muy pendientes de esta clase de doctrina, de ese humanismo religioso que se ha metido en muchas iglesias y que ahora mismo está predominando y que se mete inclusive en la política. Dice Romanos 2, capítulo 8. Dice, mira que nadie os engañe. Hoy, mira, eso es un llamado de atención para la iglesia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. Hueca sutileza, imagínense que tratan de engañar a la iglesia. Según tradiciones de hombre conforme a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Todo lo que tiene que ver con política, eso hace parte de los rudimentos del mundo. Y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la potestad de todo principado y potestad. Entonces vemos aquí que la religión nos lleva inclusive a creer que el cumplimiento de la ley nos va a dar la salvación, o que el cumplimiento de las doctrinas filosóficas, que son doctrinas de hombre, y fundamentado en derechos fundamentales del hombre, podemos nosotros conseguir la salvación o estar bien con el ateísmo y el cristianismo, una mezcla ahí. Eso se conoce como humanismo religioso. Eso es lo que dice la religión sobre lo que el concepto de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios quiere hacer al hombre libre, quiere que el hombre sea libre. ¿Pero libre de qué?
libre de sí mismo, libre de sus pasiones, de sus deseos, de su concupiscencia del pecado, porque Dios cumple su promesa. Y cuando Dios llega a nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos libres del pecado porque salimos de esa esclavitud que el pecado nos tenía a través de la conciencia que Cristo nos limpia a través de su sangre preciosa. Ella nos limpia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Y además también nos libra de la condenación eterna porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Somos libres de la condenación eterna. O sea que Él cumple dos clases de promesas. Una promesa presente que es librarnos del pecado y una promesa futura que es librarnos de la condenación eterna. En Romanos 6:22 nos lo dice, ¿verdad? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando nosotros recibimos esa verdad, la palabra nos está diciendo que cuando recibimos esa verdad de Cristo nos hace libre. ¿Por qué no la verdad nos hace libre? El enfoque que tiene el hombre de libertad es un enfoque con respecto al esclavismo. Ya el esclavismo fue abolido, ¿verdad? Nosotros sabemos que el esclavismo fue abolido desde 1888. El último país que abolió la esclavitud en Sudamérica fue Brasil, en 1888, ya está abolida. Cuando Jesucristo dijo, nos hará libre, esa verdad no está hablando de la esclavitud, esa de un hombre dominando a otro hombre. No está hablando de esa. Esa es la esclavitud que tienen en mente los hombres, sobre todo los mismos que habían creído en Jesús, que le dicen que ellos eran linaje de Abraham. Imagínense, en Juan 8:33 le respondieron los que estaban siguiendo a Jesús, o sea, los que estaban convencidos, no convertidos, los que estaban convencidos, mas no convertidos, le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Aquí vemos que el hombre o estos judíos que habían sido convencidos simplemente creían que Jesús lo iba a libertar de una esclavitud, pero que ellos nunca habían sido esclavos, y eso es falso. Ellos sí fueron esclavos. Ellos fueron esclavos en Egipto. Los judíos fueron esclavos en Egipto y a través de Moisés obtuvieron la liberación de esa esclavitud, obviamente guiados por nuestro Señor que guió y que le dio la palabra revelada a Abraham. Entonces los judíos fueron esclavos por Egipto, también fueron gobernados por los filisteos, los asirios, inclusive hasta los babilónicos los llegaron y los sometieron, ¿verdad? Todo obviamente con la auspicencia o el mandato de nuestro Señor, porque Él es el que pone y quita reyes. Sabemos entonces que en la actualidad la esclavitud está abolida. Entonces cuando Jesucristo dijo la verdad os hará libre, no se estaba refiriendo a la esclavitud de un hombre sobre otro hombre, sino a la esclavitud que tiene el hombre de sus propias pasiones y concupiscencias, o lo que se denomina albedrío. ¿Qué es el albedrío? Es la voluntad gobernada por las pasiones, por los deseos, pero Jesucristo nos quiere hacer libres, pero libres desde el punto de vista del libre albedrío. Solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando somos nuevas criaturas, cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, podemos experimentar lo que se conoce como libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Una voluntad libre de las pasiones y deseos. Una voluntad conforme a la palabra de Dios. Una voluntad en la que usted puede decidir entre lo bueno y lo malo. Porque muchas personas confunden lo que es bueno y lo que es malo. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, libres del pecado. ¿Qué significa pecado? Es vivir a espalda de Dios. Y es lo que se conoce como anomía. ¿Qué es la anomía? La anomía es la ausencia de la ley. Y eso viven muchas personas, ¿verdad? Que viven a espaldas de la palabra de Dios. Ausencia completa de los mandatos de Dios. En Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero ¿qué pasa? Que el hombre no distingue entre el bien y el mal. Hay cosas que son buenas y las llama malas. Y hay cosas que son malas y las llama buenas. Dios, cuando llega a nuestro corazón a través de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros nos da la claridad y podemos identificar qué verdaderamente qué cosas son buenas y qué cosas verdaderamente son malas. Porque nosotros tenemos un desorden, sin Cristo tenemos un desorden. Tenemos un desorden en el sentido de que rechazamos la ley, la voluntad de Dios, y muchas veces se disfruta en la maldad, se disfruta el pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Podríamos hacernos la pregunta.
Sí, claro, un cristiano puede pecar, pero ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Se arrepiente enseguida, porque su corazón se comprime, se confunde en su interior y va y le pide perdón a Dios y a la persona que ofendió. Pero mientras tanto que el pecador, a diferencia del pecador, cuando él peca, él se jacta de su pecado. Ah, ofendí a fulanito o hice tal cosa, se jacta, ¿verdad? Nunca está entre sus creencias o entre sus decisiones de pedir perdón por nada, porque siempre dicen la famosa frase de que te perdone Dios porque Dios es el que perdona. No, nosotros también tenemos que perdonar y pedir perdón. Eso nos manda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que perdonar y pedir perdón, saber pedir perdón. En Isaías 5:20 nos dice, hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo bueno malo, que hacen luz de tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, confunde el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, confunde lo que es bueno y lo que es malo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué es bueno para un hombre que no tiene a Cristo en su corazón? Emborracharse. Uy, eso es sabroso, delicioso, eso es bueno. Ir a la iglesia, no, hombre, eso es malo. Sabemos aquí cómo hay confusión de los valores que son buenos y los que son malos. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, empezamos a identificar lo que realmente es bueno y lo que es malo. Vemos que es malo embriagarse porque primero destruye nuestra economía, segundo destruye nuestro organismo, nos estamos contaminando, nos estamos intoxicando con alcohol y eso va destruyendo tarde o temprano el hígado. Entonces son muchas cosas que nosotros vamos descubriendo a través de la palabra de Dios, cómo el licor daña al organismo y no solamente a través de la palabra de Dios, los mismos estudios clínicos, científicos lo demuestran. Inclusive las botellas de licor dicen el licor el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Se lo están diciendo, pero como la persona ama tanto el embriagarse, no le interesa, lo ingiere. Hasta el cigarrillo también tiene esa leyenda. Entonces, cuando nosotros conocemos de Dios, Dios nos cambia, somos una nueva criatura. Una nueva criatura que ya identifica lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. La palabra de Dios nos dice porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que andar en nuevas obras. Cristo nos hace libres, ya somos nuevas criaturas. Entonces tenemos nosotros que vivir esa experiencia de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cristo nos limpia nuestra conciencia con su sangre para que sirvamos al Dios vivo, porque si la sangre de Cristo no nos limpia, no podemos identificar lo que realmente es bueno. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestra mente. Por eso cuando muchas veces nos dicen, mira, que ustedes los cristianos les han lavado el cerebro, es que el problema está en nuestra mente. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de manera de pensar para que podamos cambiar de manera de actuar. Y eso nos lo dice Hebreos 9:13. Mira lo que nos dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos aquí como la sangre de Cristo, cuando llega a nuestra vida, o sea, la sangre de Cristo es el trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque podríamos decir que el Evangelio se puede resumir en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, que dice que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Él fue para morir por nuestros pecados. Cuando Él muere por nuestros pecados, libera nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Y entonces cuando nosotros podemos servir libremente a Dios, porque ya no estamos sujetos a la ley del pecado, la cual nos lleva a condenación. Y es la única forma que podamos servir a Dios, cuando Cristo limpia nuestra conciencia con su sangre preciosa. Entonces, cuando la Biblia habla de habla de la voluntad libre, nosotros somos libres del pecado. Pero, ¿qué pasa? Somos libres, Cristo nos liberta del pecado, pero no nos liberta de las tentaciones. Tenemos que luchar contra las tentaciones. Tanto el cristiano como el no cristiano va a tener tentaciones. La diferencia está en que el que no es cristiano sucumbe a las tentaciones. El cristiano se abstiene de las tentaciones. Trata de no caer en la tentación, lucha contra ella. ¿Qué son las tentaciones? Son esas seducciones, el desenfreno, el vicio. Tenemos que luchar contra ellas. Dios no nos las va a quitar. Las tentaciones de hacer lo malo no nos las va a quitar. Siempre van a estar ahí.
y tenemos que luchar contra ella. Pero ¿qué pasa? Dios no nos deja solos, Dios nos fortalece, nos da su Santo Espíritu para que podamos luchar, porque Él nos da sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de su Santo Espíritu? En 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. De amor, poder y dominio propio para luchar contra las tentaciones. No es para luchar contra otra cosa, no es para luchar contra demonios, ni mucho menos, no. Es para luchar contra las tentaciones. Cuando usted lucha contra las tentaciones y domina las tentaciones, los demonios no tienen nada que hacer. Porque el demonio lo que hace es incitarlo, presentarle tentaciones. Por eso en Santiago 4:7 nos dice, someteos a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, resistir al diablo y esto huirá. Entonces, cuando nosotros dominamos las tentaciones, dominamos ese desenfreno, dominamos los vicios con base en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios, con ese espíritu que Dios nos da, el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, podemos nosotros salir airosos en esa lucha espiritual que tenemos contra nuestras propias, contra esos malos deseos que batallan contra el alma. Las herramientas que Dios nos da, el amor. El amor es el fundamento porque Dios es amor. Ese amor hacia Dios y amor al prójimo son las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para luchar contra esos desenfrenos. Así nos lo dice Primera de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque están fundados en el amor. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Eso, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros salimos de las tentaciones, de las seducciones, del vicio, del desenfreno, no por obedecer la ley. Por lo menos la ley dice no matarás. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de no adulterar, de no fornicar, porque eso es malo ante los ojos de Dios. No, nosotros no podemos vencerla. Nosotros vencemos, eso es con base en el amor. Con el amor a Dios y amor hacia el prójimo podemos vencerlo. Entonces, no por obedecer la ley. El obedecimiento a la ley no da salvación. Si tenemos que hacer las cosas no hacer las cosas que la ley prohíbe, sí, pero no lo hacemos con nuestros propios deseos, con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo y el poder del amor. El amor hacia el prójimo y el amor hacia Dios. En Romanos 3:20, mire lo que nos dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, mire lo que dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos cuál es el objetivo de la ley. La ley identifica el pecado. Si una persona infringe la ley, nosotros podemos decir libremente que esa persona está en pecado, o estamos en pecado si infringimos la ley. Pero si yo cumplo la ley en el sentido de no violarla, eso no me da salvación, porque por las obras de la ley nadie será salvo. Solamente seremos salvos por la fe. El obedecer la ley no combate los malos deseos. Mire lo que nos dice Colosenses 2:23. Tales cosas como ese de obedecer la ley tienen, verdad, cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y duro trato con el del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, obedecer la ley no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. No estoy diciendo que violen la ley, ni mucho menos. No me malinterprete. Estoy diciendo es que si usted se dedica a no infringir la ley, eso no lucha contra los apetitos de la carne. No voy a hablar de mi prójimo, no voy a hablar mal de mi prójimo. No, eso no tiene nada contra los apetitos de la carne. Porque la murmuración, el chisme siempre van a estar presentes. Lo que tenemos que tener es, con base en el amor hacia el prójimo, no hablamos mal de él, porque lo amamos. Y si esa persona hizo algo malo contra nosotros, por el amor que tenemos hacia Dios y amor hacia esa persona, que no sabemos si Dios lo está utilizando como instrumento para saber qué hay en nuestros corazones, no hablamos mal de esa persona, por amor a Dios y por amor a ella. Pero no por temor a infringir la ley. ¿Me explico? O sea, que nosotros no dejamos de murmurar contra nuestro prójimo, no por temor a infringir la ley, sino por amor a él. Es el verdadero vínculo que nosotros tenemos que hacer para combatir contra los malos deseos. El amor es la mejor herramienta que Dios nos ha dado para combatir contra los malos deseos que atacan el alma. Pero ¿qué pasa si un cristiano peca? Sabemos que el pecador peca porque esa es su naturaleza y su instinto de pecar. Pero nosotros vemos una orden, pues, por así decirlo, de no pecar. Pero ¿qué pasa si pecamos? Tenemos que aceptar que hemos pecado. Y en 1 Juan 2:1 nos dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando a cristianos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, le está hablando a cristianos,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no se desanime porque usted pecó, más bien adelántese a pedir perdón a Dios y a la persona que ofendió y póngase en paz con todas las personas. Primero con Dios y obviamente con la persona que en un momento dado ofendió, y pídale a Dios fortaleza para no volverlo a hacer. Eso hace el verdadero cristiano. Todos podemos pecar en un momento dado. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no tiene a Cristo en su corazón? El que no tiene a Cristo en su corazón se jacta de su pecado, mientras que el que tiene a Cristo en su corazón, cuando peca, se confunde en su corazón, le da tristeza en su corazón, se siente oprimido, pero recurre al perdón, que es la herramienta más grande que nosotros podemos tener con base en el amor. Nosotros pedimos perdón y aceptamos el perdón de otras personas, no como dice la gente del mundo. No, yo no te puedo perdonar porque el que perdona es Dios. Nosotros también tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará nuestras ofensas que hemos hecho contra Dios. Muchas ofensas hemos hecho contra Dios. Así que también tenemos que perdonar y pedir perdón también cuando hayamos sucumbido ante la tentación, que hayamos ofendido a alguien. Debemos arrepentirnos. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, aquí está hablando del cristiano. El que los confiesa y se aparta, o sea, que no los vuelve a hacer, adquiere misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si pecamos? Adelántese enseguida. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que confesar nuestro pecado. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso, y esto incluye a cristianos. Todos somos pecadores y todos en un momento habremos pecado. Para concluir, ¿qué significa que Cristo nos liberta? Cristo nos liberta del pecado. Esa es la verdad. La verdad de Cristo nos liberta del pecado, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados, los presentes y futuros. Por todos, por los pasados, los presentes y los futuros, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y así nos lo dice 1 Corintios 15:3, que podríamos decir que este versículo ojalá lo subrayara en su Biblia. Ese es el centro del Evangelio. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió por todos nuestros pecados, tanto pasado, presente como futuro. Si alguno ha pecado en el presente, pues abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pídale perdón al Señor. Entonces, y la verdad de Cristo, además de que nos liberta del pecado, de la condición pecaminosa en que estábamos, en que confundíamos lo que era bueno y lo que era malo, también nos fortalece contra las tentaciones. No fortalece, no nos las quita, nos fortalece. Nos da un espíritu de valor, de amor, de valor y dominio propio para dominar las tentaciones. Cristo nos da una nueva vida. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Así como Cristo murió, nosotros tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Romanos 6:10 nos lo dice: por cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas por cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ser discípulo de Jesús, no basta con estar convencido, no basta con creer en Dios, no basta con creer que Cristo es el Hijo de Dios, no basta eso. Se necesita hacer buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Así nos lo dice Santiago 2:19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con tener fe. Y sigue diciendo: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Ojo, nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino como somos salvos, hacemos buenas obras, como nuevas criaturas. Pero ¿qué pasa con el versículo que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia? Aquí no está hablando nada más de la fe, ¿es cierto? Cuando el carcelero, ¿sí? En Hechos 16:31 ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Pero ¿qué pasa? Que el carcelero, una vez recibió la salvación, una vez creyó en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo él? Él no se quedó nada más: yo creo en Jesucristo, que es mi Salvador. No, mire lo que hizo él. En Hechos 16:32 dice: y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa
les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. O sea que él no solamente se quedó en la fe en Cristo, sí, cree en Cristo y será salvo, tú y tu casa, pero eso es una promesa. Pero cuando nosotros creemos en base en esa creencia en Cristo, hacemos buena obra. Y el carcelero de Filipo, vemos aquí que hizo buenas obras, trató como amos a los que él anteriormente acusaba, o los que anteriormente asusaba, a los que anteriormente los tenían en calabozo, que eran los prisioneros. Se comportó como siervo de los prisioneros, los atendió en su casa, les dio de comer y todas esas cosas, los atendió. La actitud del carcelero que cambió de un superior a la de un siervo para que con los prisioneros indica la transformación tremenda que hizo el evangelio, la salvación que hizo en el carcelero. No solamente se quedó con la fe, sino que hizo obras fundadas en la fe. Entonces vemos por qué la fe sin obra es muerta. El carcelero no solamente creyó, sino que hizo obras fundadas en la fe. Entonces tenemos que dejar de estar convencidos para estar convertidos. ¿Y qué significa ser convertido? Ser una nueva criatura. Convertido tanto por dentro, o sea, porque creo, como por fuera, porque hago buenas obras. Ese es el verdadero convertido, que no solamente cree, sino que hace. Ese es el verdadero convertido, que hace buenas obras. Como dijimos, no hace buenas obras para ser salvo, sino porque es salvo, hace buenas obras. Santiago 2:26 nos lo dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Usted no puede decir que solamente creo en Dios, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y ya eso le va a dar salvación. No, sino con base, eso es bueno creer en eso, sí, pero con base en esa fe tiene que hacer buenas obras. 1 Corintios 13:3 nos dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, dedicados a ayudar, y no tengo amor, de nada sirve. Esta es la otra cara de la moneda. O sea, que si nosotros hacemos buenas obras, pero no tengo fe, no tengo amor, eso es obras vacías. O sea, son las dos cosas, tener fe y hacer buenas obras. Porque nada sirve tener fe y no hacer buenas obras. Y a lo contrario, hacer buenas obras y no tener amor, porque sería obras vacías, si no lo está diciendo 1 Corintios 13:3. Es como cuando las personas ricas hacen unas donaciones cuantiosas simplemente para ser vistos como benefactores. Así vemos actores, cantantes que hacen colegios inmensos y todas estas cosas, pero lo hacen primero para tener publicidad en el periódico y segundo para descontar esa inversión de sus impuestos. Entonces vemos aquí que muchas veces no son movidos por buenas obras. Bueno, no conocemos el corazón de ellos, por qué lo hacen, pero sí podríamos decir que tenemos que hacer buenas obras por amor, porque si no tenemos amor en las buenas obras que hacemos, esas obras no sirven, son muertas. Así nos lo dice, y no tengo amor, nos dice 1 Corintios 13:3, que si no tenemos amor en las obras buenas que hagamos, de nada sirve. O sea, para Dios no son buenas obras. Entonces, conocer la verdad según la Biblia significa que vivimos para agradar a Dios. Eso significa la verdad según la Biblia, vivir para agradar a Dios, que el pecado no se enseñorea en nosotros y además que estamos preparados para hacer buenas obras. Pero estas tres cosas, tanto vivir para agradar a Dios, que el pecado no se enseñorea a nosotros y que estamos preparados para hacer buenas obras, lo hacemos porque somos criaturas y todo lo hacemos por la fe primero en Cristo, por la promesa de vida eterna y por el amor al prójimo. Pero lo más importante es que todo lo hagamos que sea por amor, porque tanto la fe como la esperanza algún día desaparecerán y lo que va a quedar de todo es el amor. Así nos lo dice 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Entonces tengamos que hacer obras, todo lo que hagamos sea fundado en el amor. Y esta es la verdad de Cristo. Conocer la verdad según la Biblia es que vivamos siempre para agradar a Dios, que el pecado no se enseñoree en nuestra vida y que estemos preparados siempre para hacer buenas obras fundadas todas en el amor. Porque sin el amor nada somos como tímbalo que retiñe y nada somos nosotros. Entonces tenemos que conocer la verdad según la palabra de Dios y vivir siempre para agradar a Dios. Amén. Bueno, y este es el mensaje en el día de hoy. Espero que lo atesoren en sus vidas y lo más importante, que lo pongan por obra. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por haberme escuchado.